Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señora presidenta. Este es un proyecto que tiene un objetivo específico, si nos ayudan con la luz, y es efectivamente, como dice la carátula de la presentación, evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Ese es el único objetivo específico que tiene este proyecto. Este proyecto ni modifica las condiciones actuales de quienes pagan este impuesto, ni tampoco la tabla en la que se establece una franja exenta que en el año 2016 está ya en 71.220. Esto no se mueve absolutamente. Creo que es importante que podamos mirar algunos datos para tener presente qué es lo que pasa con este proyecto, que básicamente lo que busca es hacer presente un principio básico en la democracia ecuatoriana, que es el principio de igualdad de todos los ecuatorianos frente a la ley. ¿Por qué se ve vulnerado ese principio? Porque quienes tienen obligación de pagar, como utilizan distintas figuras jurídicas para esconder su patrimonio, no pagan este impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. Si ustedes ven el gráfico, van a poder coincidir conmigo que no tiene interés recaudatorio, porque lo que se recaudó en el año 2010 nos llega a 5 millones, en el año 2011, 2.800.000, en el año 2012, 6 millones, en el 2013, 9 millones, en el 2014, 10.691.000, en el 2015, esto sí nos debe llamar la atención, porque demuestra que algo efectivamente está pasando en el pago de este impuesto. Solo con el anuncio de la posibilidad de la reforma se recaudó 28 millones. Si nosotros vemos de enero a junio cuánto es lo que se ha recaudado, otra vez la recaudación está en torno a los 5 millones, con lo cual sigue la lógica que se presentó en los años anteriores. Con esta reforma, seguramente este valor se podrá incrementar, pero no de manera significativa si comparamos que impuestos como al IVA dan más de 7.000, el impuesto a la renta más de 4.000, el impuesto a los consumos especiales menos de 1.000. Obviamente estas cantidades son bastante pequeñas. También ahí ustedes pueden ver cómo evolucionó durante el año 2015 el pago, y pueden ver que solo en el mes de junio se pagó por concepto de este impuesto más de 8 millones. Sigamos. Aquí también podemos mirar claramente cuánto es lo que está en aporte en dólares constituidos en fideicomisos y a cuántos constituyentes pertenece también estos fideicomisos. Aquí ustedes pueden ver cuál es básicamente, qué tipo de fideicomiso es el que se utiliza para esconder el patrimonio y evitar el pago del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. Básicamente el que tiene que ver con fideicomisos de administración, en fideicomisos privados de administración. ¿Cuánto dinero en dólares está constituido en estos fideicomisos? Más de 2.200 millones. ¿Por cuántos constituyentes? Por apenas 1.853 constituyentes. Obviamente, la mayor parte de la sociedad no constituye fideicomisos porque esto tiene un costo su constitución y también tiene un costo su administración. ¿Cuántas han sido las prescripciones que se han presentado en esta ley? Ustedes pueden ver el detalle. En el año 2005, 560 y número de herederos 972, ustedes pueden ver el detalle de las prescripciones respecto de este impuesto. Sigamos.
Algunos datos importantes en los que debemos insistir. El impuesto a la herencia está vigente desde 1927. El impuesto a la herencia además está vigente en otros países de la región y en muchos otros países también desarrollados. De cada 1,000 ecuatorianos, solo 3 reciben herencias. Y de cada 100,000 ecuatorianos, este dato también debe evidentemente llamarnos la atención, tomar en cuenta, de cada 100,000 ecuatorianos, apenas 3 reciben herencias superiores a los $50,000. Estamos con esto buscando arreglar un problema que no es nuevo. Miren, ya había presentado este dato en el primer debate, pero quiero reiterarlo. ¿Qué es lo que decía ya el registro oficial del año 1928, cuando precisamente reformaba esta ley? Dice: la ley vigente adolece de vacíos que es preciso llenar para su correcto y eficaz funcionamiento. Nada dice en ella sobre el usufructo, uso, habitación, fideicomisos, asignaciones condicionales, rentas vitalicias, etc. No obstante, sus caracteres peculiares que demandan disposiciones especiales. Igual silencio sobre la forma de pago, denuncias obligatorias de los herederos, prescripción de las acciones y otros importantes asuntos que en toda ley se consideran irresueltos. De tal manera que cuando estamos precisamente buscando que se elimine un mecanismo de elusión tributaria, estamos corrigiendo un problema que ya se encontraba hace 90 años. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Evitar la elusión del impuesto a la renta sobre los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones para destinarlas a becas de educación superior del quintil más bajo de la población y de manera preferente para quienes son parte de las comunidades, nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubios, migrantes e hijos de madres jefas de hogar. La Asamblea además tendrá que vigilar que se cumpla adecuadamente la utilización de este fondo. ¿Quiénes son los obligados a pagar este impuesto? Las personas que perciben incrementos patrimoniales de origen gratuito de bienes y derechos que son existentes en el Ecuador. Los extranjeros, cuando los bienes o derechos que son objeto de la sucesión hereditaria o donación están en nuestro país. Las personas y las sociedades nacionales que incrementen su patrimonio producto de hechos generados en el exterior. Las sociedades de instituciones privadas sin fines de lucro que constituyan derechos personales de usufructo o de uso o de habitación sobre bienes inmuebles, fideicomisos y similares. Además, herederos, legatarios, beneficiarios, albaceas, representantes legales, tutores, apoderados, curadores, administradores, fiduciarios o fideicomisarios, entre otros. ¿Cuál es el hecho generador? Esto se ha modificado respecto de lo que estaba también en el proyecto para primer debate. El proyecto cambia el hecho generador del impuesto, que actualmente es la delación, y lo sustituye por la aceptación expresa o tácita de la asignación o legado. Del proyecto inicial se elimina la disposición que obligaba a la cancelación del impuesto como requisito previo para solicitar la posesión efectiva, puesto que la misma no genera ni derechos ni obligaciones. Básicamente lo que buscamos es evitar el pago de un impuesto únicamente cuando tienen obligación de hacerlo. En la historia del Ecuador se han implementado varias formas de elusión del pago a este impuesto sobre la renta, herencias, legados y donaciones.
por lo que el proyecto establece varios casos específicos de presunción. Esto es lo que hacemos en el proyecto. Presuponer, obviamente, en esta presunción siempre hay posibilidad de demostrar, salvo prueba en contrario, cuando se ha producido la obligación de declarar y de pagar. Esto es básicamente lo que hace el proyecto. ¿Cuáles son los supuestos? Cuando se hayan transferido bienes o derechos existentes en el Ecuador, de tal manera que hayan quedado aislados del patrimonio del enajenante o constituyente, es decir, las personas que transfieren su patrimonio a figuras jurídicas como fideicomisos, como sociedades, instituciones privadas sin fines de lucro, las fundaciones, constitución de derechos personales, de usufructo, de uso de habitación sobre bienes inmuebles, fideicomisos similares. Esto es importante, de manera directa o indirecta, ¿sí? Y siempre que los beneficiarios, esto yo quiero insistir, siempre que los beneficiarios hayan sido legitimarios del enajenante o constituyente. Ese es el supuesto que se realiza. Luego, cuando la transferencia se haya realizado con la intervención de sociedades, instituciones sin fines de lucro, fideicomisos y similares, que a la fecha del fallecimiento del causante sean residentes fiscales o estén establecidos en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes preferentes, o no se conozca a los beneficiarios últimos de la transferencia. En este caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que los beneficiarios últimos son los legitimarios. Esta es también otra presunción. Luego, se presume la existencia de una donación, salvo prueba en contrario, cuando en la cesión directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital, el cesionario sea legitimario del cedente o persona natural o jurídica domiciliada en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen preferente, aun cuando la cesión se realice a título oneroso. Obviamente, esto puede y admite prueba en contrario. Estamos, como ustedes ven, en cada una de las leyes de carácter tributario, la Comisión busca perfeccionar las herramientas jurídicas que nos permitan precisamente ver cuándo se utiliza empresas domiciliadas en paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos, como es en este caso. ¿Cuándo prescribe la obligación? En el proyecto se plantea, en el proyecto que está ahora sujeto a su consideración, que la acción de cobro prescribirá en 15 años contados a partir de la fecha en que fueron exigibles, y en 15 si resultó incompleta o no se hubiera presentado esta información. También se establecen la obligación de los registradores de la propiedad y mercantiles y al mismo tiempo de notarios, de antes de proceder a cualquier trámite requerido para la inscripción del testamento, cesión de derechos o para el perfeccionamiento de la transmisión de dominio por causa de muerte o transferencia a título gratuito de otros bienes, deberán verificar que se haya declarado y pagado únicamente cuando corresponda, obviamente, el impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. ¿Qué destino tienen los fondos? Los valores recaudados irán a un fondo. Este fondo será dedicado a becas de educación superior. Esas becas de educación superior, a su vez, serán para el quintil más bajo de ingresos en la población ecuatoriana y preferentemente a los miembros de comunidades, nacionalidades indígenas, pueblo agroecuatoriano, montubios, migrantes e hijos de madres de jefas de hogar. Se establece también una disposición transitoria, esta es una ley tributaria, por lo tanto se mantiene el principio de unidad de la materia,
para aclarar, esta fue preocupación, no está aquí por temas familiares, el asambleísta Bergman, pero el asambleísta Bergman, para evitar cualquier inquietud, se estableció que para dar cumplimiento a lo establecido en la ley solidaria y garantizar que los consumos de bienes y servicios que se realizan en las provincias de Manabí y Esmeraldas no tengan afectación alguna por el incremento temporal de los 2 puntos de la tarifa del IVA, se establecerá procedimientos directos, ágiles, simples y eficientes de devolución o compensación automática en cada transacción. Con eso garantizamos que sean personas naturales o jurídicas que realizan sus transacciones en las provincias de Manabí y Esmeraldas, se pague el impuesto al valor agregado del 12%. Para eso es básicamente esta precisión que está constando en esta ley, que es ley tributaria y por lo tanto mantiene unidad de materia. Esta ley, en el primer debate se había señalado que afecta a los GAT, no existe constituido ninguna región en el país. Esta era un impuesto que estaba asignada a las regiones, por lo tanto no se afecta a los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados. Y como finalmente quisiera señalar, insistir que esta reforma a la ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, no modifica la tabla, no altera la tabla ni la franja exenta para el pago del impuesto a la renta. Adicionalmente, ustedes podrán encontrar en el proyecto que se distribuyó previamente con la convocatoria a esta sesión, que se ordena adecuadamente, pero en el informe ustedes pueden verificar la forma como se ordena este artículo para evitar precisamente que exista dispersión de normas que imposibilitaban la adecuada comprensión de este artículo. Por eso ustedes tienen todo el artículo redactado, adecuadamente ordenado, y se ha copiado la tabla, pero esa tabla únicamente está actualizada a los valores que tienen y a la franja exenta de este año, y de ninguna manera ha sufrido modificaciones. Este proyecto, en general, busca corregir un mecanismo elusorio con el que algunas personas, algunos sectores de poder le hacían trampa, lo digo claramente, le hacían trampa al país, al Estado, a la sociedad, porque teniendo la obligación de pagar, no lo hacían. No modifica las condiciones en las que se cobra este impuesto actualmente, solo obliga, como hemos visto en este momento, a 3 de cada 1,000 que reciben alguna herencia, no, a 3 de cada 100,000 que reciben alguna herencia superior a 50,000, y corrige esta distorsión que, como hemos visto, es una preocupación de casi 90 años, y al mismo tiempo se evita un mecanismo claramente elusivo, claramente tramposo, cumpliendo un principio básico, como había señalado, que es el de la igualdad de todos los ecuatorianos, y que aquellos que tengan la obligación de pagar este impuesto, lo hagan. Esa es la presentación, señora Presidenta, y estamos atentos a las observaciones que se realicen en este pleno. Muchas gracias.